Continuamos aquí en el programa especial de los acontecimientos más recientes a causa de declaraciones polémicas, controversiales de Donald Trump que ponen en jaque una relación bilateral diplomática entre México y los Estados Unidos de Norteamérica. Nunca se había visto una situación igual, pero también esto es culpa, y lo acabo de decir en el corte anterior antes de ir a una pausa, es culpa del presidente Enrique Peña Nieto y de sus colaboradores. Ahora él y los partidos políticos quieren hacer sentir culpa y miseria de la población para que resguarde la facultad del ejercicio de unos tipos que se legitiman en un porcentaje de apoyo de parte de la población mínima. El presidente Enrique Peña Nieto carece de aprobación en su ejercicio de parte de la ciudadanía. Ganó, creo que con el 20% de los votos. Hoy nadie aprueba su ejercicio. Luis Videgaray gestó una reunión diplomática con Donald Trump en situaciones y con variables muy cuestionables que al final desembocaron en su propia destitución. Después el presidente Enrique Peña Nieto lo reincorpora, quita a Ruiz Massieu de la Secretaría de Relaciones Exteriores, asume el cargo Luis Videgaray, y ¿qué es lo que pasa? Otra vez cae en el juego y demuestra su poca visión política, su poca capacidad política de entablar retos tan polémicos y tan críticos como es el de una relación bilateral. Los manda apenas cuando lleva 6 días en el cargo Donald Trump. Enrique Peña Nieto manda a estos colaboradores, a estos supuestos negociadores, el secretario de Economía Ildefonso Guajardo en compañía del secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray. ¿Y qué es lo que sucede? Caen en su juego. Donald Trump y su equipo de colaboradores les dice, sí, no hay problema, vengan a platicar, les invito unas copas, y todo se queda en el habla, pero no tienen la anticipación política como sí lo tienen los norteamericanos y el grupo en especial de Donald Trump, de anticipar cuáles van a ser las declaraciones o los movimientos diplomáticos de México respecto a alguna provocación que puedan hacer a través de un tuit. Simplemente esas condiciones no las tiene el presidente de México. Ya nos los dejó ver y nuevamente, o sea, siguen pasando los acontecimientos y dejan ver su nulo criterio político. Luis Videgaray cae en el juego, apenas se mueven después de la junta y ya Donald Trump está diciendo, si no va a pagar el muro, mejor que no se presente el señor Enrique Peña Nieto. Pero de manera indirecta, Donald Trump puede hacer que México pague el muro. Eso es un hecho. Dependemos en múltiples espectros de Estados Unidos. De cualquier forma lo puede hacer. Pues yo allí sí difiero, ¿no? No necesariamente hay una forma real de obligar a México a pagar. No hay. Sí lo puede hacer porque sí puede elevar los costos de varios servicios que nos proveen, entre ellos el internet, entre ellos la banda ancha, y él puede determinar el precio. Sí, pero aún así todavía tenemos los recursos legales para poner en jaque al gobierno estadounidense. Evidentemente México requiere para tal cosa, para oponerse a este gobierno. Pero como él es el proveedor de bienes y servicios... No, porque aún por los tratados de la Organización Mundial del Comercio tienes toda la protección de los tratados para demandar a cualquier país que caiga en abusos comerciales internacionales, ¿no? Los cuales caería evidentemente... ¿Pero quién sería la autoridad competente? La Organización Mundial del Comercio. Ya está blindado. O sea, puede salirse Estados Unidos de la Organización Mundial del Comercio y puede hacer De hecho, amenazó en campaña. Amenazó en salirse de la ONU. Pero aún así, México todavía tiene formas de defenderse en contra de Trump. Pero desechó el TPP y ahora Canadá lo apoya en desechar el TLC. Sí, está bien. O sea, yo creo que lo que tenemos que entender como mexicanos es que Trump es un personaje muy pequeño. Normalmente en los últimos meses nos hemos estado presentando como mexicanos como, incluso simbólicamente, ¿no? Ves los dibujos que se hacen en periódicos, en cartones y demás. Oye, y también tendríamos que tomar en cuenta que Donald Trump lo único que está haciendo es ser más sincero que sus antecesores. Porque Estados Unidos realmente nunca ha sido el gran fraterno de México. No, o sea, bueno, tenemos ya había un muro, faltan 1000 metros creo que para terminarlo. Tenemos que recordar que históricamente nuestro enemigo en guerras, en conflictos reales, ha sido Estados Unidos.
No, o sea, no porque no tengamos amistad con Nos su población, invadieron. pero Estados Unidos Ajá. ha sido perennemente el enemigo número uno de México. Y se nos olvida. Eso aparte, ¿no? Pero hoy, regresando al tema que estás tocando, sí, evidentemente el equipo mexicano, el gobierno mexicano es completa y absolutamente incompetente. Sí. El señor Luis Videgaray no tiene la mínima noción del conocimiento de la historia diplomática de México. Y debería renunciar ya. Ni de los protocolos Ya se tardó. Sí, ni de los protocolos diplomáticos, ni de estrategias de negociación. No tiene conocimiento absolutamente de nada. Dijo que vino a aprender Dijo que a vino costa de un país en este momento tan Sí. crítico. Peña Nieto, pues aún peor. Los asesores que están alrededor de Peña Nieto, Ajá. aún peor. Los intelectuales de este país también. Y así nos podemos ir, ¿no? Se demuestra un pánico que en mi opinión es injustificado porque creo yo que a pesar de que sí es una amenaza latente, un presidente que tiene el botón a un arsenal nuclear de 7,000 armas o más nucleares, Exacto. con un temperamento Impulsivo. frágil, impulsivo, narcisista, que en cualquier momento un tweet o un comentario en cualquier red social o en algún medio lo desestabiliza y lo hace entrar en neurosis, sí es peligroso. Ajá. Sin embargo, creo que también, si lo vemos desde un sentido estratégico, creo que es el punto más vulnerable de la historia política de Estados Unidos. Eso presenta una oportunidad para Latinoamérica y para México y para el mundo. Sí. Este es el momento donde si tuviéramos un equipo inteligente, no solo en diplomacia, sino en todas las secretarías y en todos los sectores de la vida pública y privada del país, aprovecharíamos las circunstancias y nosotros impondríamos las condiciones de negociación. Del Tratado de Libre Comercio nos podemos salir y podemos echarle abajo todo su discurso a Trump y podemos demostrarle que nosotros no somos los que lo necesitamos. Exacto. Porque efectivamente... Puede ser la responsabilidad del gobierno. De todos modos, las exportaciones, importaciones que se necesitan en ambos lados del país van a seguir allí. Y las tarifas se van a tener que pagar, queramos o no. Y la relación ya está tan interconectada que es mucho más difícil de lo que se plantea. Y el daño no va a ser para México. La tarifa que están tratando de poner de 20% para pagar el muro es el 20% que lo va a tener que pagar el consumidor americano. Sí. Y eso es algo que Trump no se lo va a decir a la gente racista que votó por él. Pero es la verdad. Y la realidad es que México tiene a su favor a toda la comunidad internacional. O sea, si realmente supiéramos cómo argumentar, cómo presentarnos en los medios en Estados Unidos, cómo presentarnos en los medios a nivel internacional y manejar una narrativa que demuestre... Pero con otro equipo de trabajo, No, porque este definitivamente, gobierno no sabe definitivamente. comunicar nada. Pero, o sea, de que hay mecanismos legales, hay mecanismos legales. Desde el día uno en que supimos que Trump iba a ser presidente de Estados Unidos, México y su equipo de expertos de toda índole se tuvo que haber reunido para ver qué cantidad de demandas podíamos generar a nivel internacional y en qué cortes. Se debieran de haber empezado a ejecutar desde ese mismo día y hoy tendríamos ya adelantado muchísimo terreno en contra de Trump. Pero si algo se demostró el día que Peña Nieto canceló la visita, es que Trump también no sabe lo que está haciendo. Ni su equipo tampoco. Es el equipo más incompetente que ha tenido el gobierno de Estados Unidos, por lo menos en los últimos 30 años. Esa es una gran oportunidad para México. Stephen Bannon, su secretario de... Sí, muy pero- cercano a él, de medios. Pero ¿sabes qué? Es una gran oportunidad, pero con políticos sagaces. Sí, y evidentemente- estos quieren ser primeros ministros de Canadá. Sí, evidentemente No, ellos creen este que- país tiene otras condiciones. No, Y evidentemente, ellos no tienen- evidentemente. Pero el hecho de que nos sigamos imaginando en este país como cada vez que ves un dibujo del muro en los periódicos, en las redes sociales, en Pictoline, etc., dibujan el muro como si fuera este muro de 50, 60, 100, 180 metros de altura. No va a ser así. El muro que se está pensando es similar al que se tiene en Gaza y en Cisjordania, en Israel. Son muros que no superan la altura de 15, 50 o 50 metros. Son muros bastante pequeños. Pero en el imaginario colectivo en México nos presentamos como si fuéramos unos enanos, ¿no? Ajá. Como si fuéramos estas micropersonas Ante una muralla china. ante una muralla imponente, infranqueable, etc. No es así. Trump cree que se va a detener el tráfico de drogas con esto. Bueno,
Se necesitan como 222 maletas más o menos Sí. para traficar toda la heroína que se consume en un año en Estados Unidos. 222 maletas las metes en un día en Estados Unidos. El muro no va a tener el tráfico de drogas. Al mercado número 1 de consumo de heroína del mundo. Y de cocaína. El tema de la migración. Trump planteó numerosas veces que el mexicano está invadiendo Estados Unidos. No es verdad. Desde el 2008, la migración de Estados Unidos a México es mayor que la de México a Estados Unidos. Migran hoy más mexicanos de Estados Unidos a México que mexicanos a Estados Unidos. Lo que sí es real es la migración centroamericana. Si pone el muro, México tiene toda la posibilidad de decirle no a la asistencia que tenemos mutua, que tampoco hemos denunciado desde Obama, desde los 4 millones de deportados de Obama, en la que nosotros nos hacemos cargo de no dejar pasar a los centroamericanos a Estados Unidos. Exacto. Con tragedias tan grandes como la de San Fernando en Tamaulipas en 2010, donde asesinamos a 72 migrantes, como se asesinaron los de Ayotzinapa, con el mismo modus operandi, con las mismas circunstancias, y no dijimos nada. Nosotros somos cómplices de una de las peores tragedias migratorias del mundo, peor que la que está pasando en Europa. Y la ciudadanía y las organizaciones civiles mexicanas y el gobierno mexicano no ha dicho nada al respecto. Hemos deportado a más ciudadanos que Estados Unidos en los últimos 10 años. No hemos dicho nada. Entonces, hoy que Estados Unidos nos está proponiendo el muro, ¿no? Tenemos toda la libertad de cancelar esta ayuda o asistencia que estamos teniendo en contra de los migrantes centroamericanos y dejarlos pasar. No es nuestro problema. De que México puede negociar, puede negociar. El tema es que no conocemos realmente las circunstancias diplomáticas de los últimos 10 años con Estados Unidos. Particularmente bajo el mandato del presidente Obama, que fue un mandato bastante polémico y muchísimo más cruel de lo que creemos. Pero más allá de la situación comercial, creo que esto estriba en una crisis política. Por eso. Lo que está haciendo Donald Trump es política. Sí, pero una política muy barata. Pero ahí es donde se debería demostrar la categoría de un político mexicano, pero no lo tenemos. En este momento que un Jorge Castañeda, un intelectual autodeclarado, ¿no? Mexicano, o una Denise Merkel, o un grupo de gente como Héctor Aguilar Camín, etcétera, o incluso Andrés Manuel López Obrador, que llaman a una unidad detrás de Peña, lo que debemos exigir es capacidad. Exacto. Si no la hay, si hay pura incompetencia, entonces tiene que ir. Tiene que renunciar Luis Videgaray. Y se tiene que poner a un profesional diplomático de carrera, que los hay. Este país cuenta con uno de los mejores colegios de relaciones exteriores de América, que es el Colegio Matías Romero, de donde salen muchos diplomáticos preparados. Se les tiene que dar cabida a esos diplomáticos. Los tenemos. Tenemos gente preparada en idiomas, en diplomacia, en negociación. Se tiene que poner a esta gente en esos puestos. Las secretarías de este país deben de dejar de ser un lugar de reconocimiento político, de premio político. Se tiene que sacar a Rosario Robles de la Secretaría de... ¿Desarrollo Social? Sí, no, del SEDATU. Ya está. Se tiene que sacar a Calzada de la Secretaría de Agricultura. Se tiene que sacar a Luis Videgaray de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se tiene que sacar a Guajardo de la Secretaría de Economía. Se tiene que sacar a Carstens del Banco de México. Porque todos ellos han demostrado una y otra vez su incompetencia. Bueno, Carstens ya se va. Sí. Y no solo su incompetencia, su timoratez. Son timoratos. Lo que significa es que son personas sin ningún coraje, sin ninguna convicción, sin ningún tesón real, sin cojones, para hacerlas... Sin patria. Sin patria. Es una patria. Y sin visión. Este país es un país que no tiene proyecto de nación, tiene un proyecto de élites. Y funciona para y por las élites. Al pueblo no importa. Bajo el Tratado de Libre Comercio, realmente, ¿quién se enriqueció? A pesar de que doblamos nuestro Producto Interno Bruto, ¿quién se enriqueció? Se enriqueció un señor que se llama Carlos Slim Elú. Se enriqueció la familia... Bajo la bandera neoliberal. Se enriqueció la familia, que por cierto hoy va a dar una conferencia, o la está dando, quizás. Se enriqueció la familia Azcarra-Gallán, se enriqueció el Grupo Peñoles, se enriqueció el Grupo México, se enriquecieron mineras canadienses, australianas y demás. Y México, el pueblo, a pesar de haber doblado nuestro Producto Interno Bruto, no hemos logrado solucionar el problema de la pobreza.
Hoy 51% a 53% no puede comer. Hoy 53% no puede pagar la canasta básica. Hoy, en este municipio, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Cancún, en Tijuana, hoy... Cuando somos un país productor. No, somos un país rico. Somos la 15ª economía del mundo. Y por paridad de compra somos la 11ª economía del mundo. Pero nos saquean nuestros alimentos. Por encima de los Emiratos Árabes Unidos, por encima de España, por encima de una cantidad de países, por encima de Argentina. Y aún así tenemos una pobreza peor. O sea, Argentina no tiene la pobreza que nosotros tenemos. Y estamos en condiciones políticas y sociales como Irak. Sí, pero, exacto. En muchas circunstancias, el índice de desarrollo humano en México es equivalente al que podrías encontrar en un país como el Mali, o un país que son africanos, o un país como Níger, que también está en África. ¿Por qué? Porque México no ha tenido en los últimos 50 años, desde Luis Echeverría, y quizás desde antes, no ha tenido un verdadero proyecto de nación. El mexicano cree que... Lo único que ha existido es intercambio de mano de obra a costa, nuestra única ventaja a cambio de inversiones, ¿no? Que entienden nuestros patrones es el trabajador, y seguimos vendiendo la mano de obra mexicana como si fuéramos esclavos. A un nivel de pago que ningún japonés, que ningún alemán, que son nuestros socios comerciales en el Bajío, hay estándares de dignidad que ningún americano aceptaría. Y sin embargo en México ganamos 5 veces menos en todos los niveles, desde gerencias hasta en las líneas de ensamblaje. Ganamos 5 veces menos y estamos felices de tener trabajo. Trabajos en los que la gente come mal y por los cuales tenemos problemas de hipertensión, obesidad, diabetes, en 68% de la población. Y todavía a la gente donde tiene que trabajar 10 a 12 horas en un transporte público malo, y todavía la gente tiene que agradecer por ese trabajo. El problema es que nuestras élites, empezando por Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari y N cantidad de empresarios que le besan las botas a este tipo de personas, creen que el mexicano va a aguantarlo todo. Y no exigimos nada. No somos una sociedad civil que pida cuentas. No somos una sociedad civil que nos podamos solidarizar con otro. Solo en la tragedia, solo cuando pasa un huracán o un terremoto. Después de eso se nos olvida. En este país, nuestro sistema de salud está a punto de colapsar. ¿Y alguien dice algo? No. Los recortes al presupuesto de este año fueron más crueles en ciencia y tecnología, en salud, en cultura. Y dijimos algo, no. Son los rubros del presupuesto más tocados, más vulnerables. Y no dijimos nada. Seguimos preocupándonos por Trump. Cuando en este país, nuestras élites nos han venido jodiendo. Y viene otro aumento. Viene otro aumento a la gasolina. En febrero. El 4 de febrero. Y no lo aumentó Trump. No. Fueron nuestras propias élites. Y sí fue la reforma energética, que quede claro. Desde ese entonces ya se sabía que iba a haber una libre fluctuación de la gasolina. Lo que quiere decir es que íbamos a meter nuestro mercado petrolero al mercado internacional y lo íbamos a dejar fluctuar libremente. El tema es que en este país, donde muchos pseudo-neoliberales que nos estarán viendo y demás, creen que estamos con la capacidad de ser un Canadá o un Francia o un Inglaterra, cuando no ganamos así. No. Sin duda vivimos en un país donde ignoramos completamente las circunstancias político-económicas del mundo y lo que ha pasado también en el mundo en los últimos 40, 50 años. Estas medidas de austeridad donde se han atacado al pueblo, donde nos han presentado al pueblo como huevones, como irrespetuosos, como etcétera, es la misma narrativa que se ha dado en el mundo. Y México cree que solo somos nosotros, que el rico está bien, etcétera. No, nos siguen jodiendo, seguimos estando endeudados, seguimos estando en una población perfectamente inequitativa y nadie dice nada. Por supuesto tenemos que preocuparnos por Trump y tenemos que exigir que el gobierno actúe de mejor manera ante Trump. Se logró presionar, ¿no? Se logró hacer que Peña Nieto no fuera a la junta, la cual, a pesar de tanta amenaza, continuó. Ya hasta que gritó, sí, toda la ciudadanía entiende lo que tiene que hacer. Hay que seguir. No tiene capacidad para resolver sus propias decisiones. No tiene. Espera demasiadas horas. No tiene.
No tiene, eso queda evidente. Y eso es lo que tenemos que hacer peligroso. como sociedad civil es llenar ese vacío. Ya no podemos estar votando por ese tipo No. de cosas. No, y tenemos que seguir gritando y haciéndonos escuchar. Vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos aquí a Opinión Libre, Opinión Libertad.